Bueno, pues hoy 8 de febrero, miércoles, vamos a realizar la segunda conferencia del ciclo que don Eloy Álvarez Ferreguí tiene a bien a darnos y enseñarnos a los que estamos por aquí. Esta segunda charla se denomina, como veis, materias primas y metales para los vehículos eléctricos, bastante en boga y que sale en todos los periódicos, como ya sabéis. Deciros que esta ha sido la primera que emitimos en streaming, o sea, online, como queréis llamar. Lo que pasa es que la tenemos desde ayer y es posible que al final no tengamos a muchos participantes en ello, pero porque no nos ha dado tiempo a hacer la difusión. Pero el streaming es el mismo para todas las conferencias que vaya a dar Eloy el próximo jueves. Por tanto, no es necesario cambiar de enlace como podría ser en otro caso, ¿no? Se hace a través de la UPM y bueno, pues realmente tiene cobertura a nivel mundial. O sea, cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo podría ver y oír esta conferencia. No podría hacer preguntas. Las preguntas solo se las dejamos a los presenciales, ¿de acuerdo? Bueno, como ya en la semana pasada di un breve currículum de don Eloy, pero nunca sabemos quién son los nuevos que llegan, pues voy a recordarlo. Don Eloy es doctor ingeniero de minas por la UPM, licenciado en Económicas y empresarial por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Business Studies por la London School Economics. ¿De acuerdo? Además de un montón de ocupaciones desde un punto de vista tanto profesional como docente, entre las que podemos destacar que es profesor de honor actualmente en esta universidad, en esta escuela de particular, y bueno, pues es académico de número desde 2012 en la Real Academia de Ingeniería de España. Yo creo que si alguno tiene interés de saber más de ese currículum, lo podéis ver perfectamente en internet. Pues sin más demora, pues damos paso a don Eloy para que pueda empezar a dar su conferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso, por la amable presentación. Gracias también a la escuela y al catedrático Carlos López Jimeno por la propuesta en su momento y a la escuela de ser profesora de honor de esta escuela y de la Politécnica. En la primera clase de las sesiones correspondientes a las clases o conferencias de este año de profesora de honor, hablamos en la clase anterior de las materias primas minerales para la transición energética con carácter general. Y hoy lo que vamos a hacer es centrarnos más en los temas de los minerales y metales para los vehículos eléctricos, de tal manera que centraremos un poco más el tema, aunque volveré sobre algún asunto o algún apartado que en la sesión anterior quedó a lo mejor no suficientemente recalcada, que es para mí importante, que es la cadena de suministros y la cadena de valor. Y por otra parte, hablamos también en la clase anterior de la relevancia de la hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas minerales en España, y dije que me parecía interesante hacer referencia a qué están haciendo otros países, y al final de la presentación espero al menos referir algunas ideas al respecto. Bien, como decía, lo que haré será, antes que de empezar sobre los vehículos eléctricos, hablar un poco del contexto general, porque lo que realmente se centrará la charla es sobre el tema de los minerales para vehículos eléctricos, pero conviene no perder de vista el contexto donde se está moviendo este asunto. Por eso también mencionaré un poco la situación y perspectivas de los vehículos eléctricos, para ver un poco el tema de la demanda implícita que puede haber de estas materias primas relativas a la demanda que haya de vehículos eléctricos fundamentalmente en Europa y en el mundo. Bien, y hablaré de los componentes de vehículos eléctricos, y ya el grueso de la clase será sobre minerales y metales para el vehículo eléctrico, y como digo, hablaré de cadena de suministro. No pongo en el índice la referencia
a temas de qué estrategias y enfoques están siguiendo otros países, porque de alguna manera nos quedó pendiente de la clase anterior. Bueno, el contexto general futuro del transporte realmente es un tema en el que la penetración de los vehículos eléctricos no lo podríamos considerar solo como una variable de una sola función unidireccional. Hay muchos elementos que intervienen. En esta diapositiva realmente lo que se trata de mostrar está acogida de un interesante documento del futuro del transporte de la Comisión Europea, y en la parte superior se puede apreciar un poco las tecnologías de automatización, los temas de conectividad, de descarbonización y de vehículos compartidos o de transporte compartido que realmente están sobrevolando y son un contexto que está condicionando y condicionará el desarrollo de vehículos eléctricos y su forma. Pero, digamos, hay una capa alrededor de ello más inmediata, que sería cómo se comporta la economía, el empleo, el grado de urbanización de los diferentes países y el grado de la disminución de emisiones de partículas o de contaminantes, como sobre todo de las emisiones de CO2, que hoy es un elemento que está condicionando o dirigiendo, impulsando cambios en la transición energética en general. Por tanto, digamos que como primer enfoque deberíamos de tener una visión lo más amplia posible para enmarcar luego no solo el desarrollo de vehículos eléctricos, sino también la demanda de baterías. Ya yendo un poco más al cierto detalle, hay como tres elementos que parece que van a condicionar el asunto, que son, por un lado, el tema de dependencia, que todo indica que vamos a pasar de una dependencia de combustibles fósiles respecto a a minerales y metales, y ya en la clase anterior distinguí, digamos, una idea un poco económica de la distinción entre variables flujo y variables fondo. Vamos a tener una variable de fondo que es la inversión, pero que va a ser tan recurrente que podríamos considerarla casi una variable flujo, y que podríamos pensar que vamos a sustituir inversiones recurrentes de megavatios de fotovoltaica, baterías, etcétera, por el consumo, pongamos, de gas natural en el futuro. Por otra parte, no podemos dejar de pensar el tema de la economía circular y de lo que supone de la incorporación de reciclaje, y en la clase anterior ya lo hemos visto, y volveré un poco sobre ello en algunos materiales como el níquel y el cobalto. Y finalmente el tema del ciclo de vida de los equipos. Yo creo que iremos cada vez más a un análisis de ciclo de vida en la transición energética, de tal manera que no solo vamos a considerar lo que se denomina el alcance 1 de lo que se produce directamente en una instalación o en un proceso o en un uso de un vehículo eléctrico, sino que también vamos a ir comparando cada vez más, yo creo que eso es una tendencia ineludible, el análisis del ciclo de vida desde las materias primas hasta el final. En esta clase ni en la anterior he entrado sobre la huella de carbono y sobre los efectos o las emisiones de CO2 de los diferentes procesos, pero desde luego este es un tema que estará ahí, que formará parte cada vez más de análisis y del debate. Lo que también está claro es que realmente en el vehículo eléctrico y en la electromovilidad confluyen muchos elementos de los metales y de los minerales, y, digamos, como fase intermedia también tenemos bastantes elementos que forman parte del vehículo eléctrico. No solo la batería, sino también los motores eléctricos, incluso los robots en el proceso de fabricación de los automóviles. Y aquí, en este gráfico que está recogido de un documento interesante de la Comisión Europea, se van distinguiendo los metales en función de su grado de riesgo. El grado de riesgo de criticidad, que la Comisión define fundamentalmente por el impacto económico de los metales y por el riesgo de que la cadena de suministro se interrumpa. Bien, ¿cuál es la perspectiva de los vehículos eléctricos? Está claro que el volumen y número de vehículos eléctricos está aumentando de forma muy clara, y yo creo que estaremos ya por encima de los 3 millones a nivel global, aunque, como veremos luego, realmente existen bastantes diferencias regionales en la penetración de los vehículos eléctricos en el mundo y en Europa.
las tendencias han sido de que en el año 19-20 parecen años un poco de inflexión, donde hay un crecimiento casi exponencial, sobre todo en ciertos países como Alemania, como Francia y como el Reino Unido, en el caso de Europa, que parece que muestran un cambio de tendencia, aunque luego me referiré al caso de varios países europeos y de las cuotas de mercado más recientes. Tenemos desde países como Noruega, con una cuota de mercado de matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables del orden del 70%, a España, que está claramente por debajo del 10%, a países como Francia, Inglaterra, Alemania, que están del orden del 20-30%. Por tanto, hay unas diferencias importantes en el grado de penetración que se pueden atribuir a diferentes razones: puntos de recarga, incentivos, incremento del precio de los automóviles, etc. Lo que también es claro es que el coste de las baterías ha ido disminuyendo y que parece encontrarse en este momento en una asíntota, y con el aumento de las materias primas y de los costes y de la inflación es posible que a corto plazo esta disminución tenga un cierto estancamiento o se advierta una cierta línea asintótica. En el gráfico de la derecha creo que es interesante, está recogida de un informe del International Council of Clean Transportation, que para mí es una institución que publica cosas muy interesantes en general, con una visión amplia y global del transporte. Pues aquí lo que yo creo que se trata de reflejar es que hay países que en el horizonte de la neutralidad climática, como puede ser Alemania o Francia, incluso antes, apuntan a un 100% de vehículos eléctricos. Nosotros sabemos que tenemos del orden de 5 millones de vehículos eléctricos, incluyendo motocicletas, etcétera, creo que son 5 o 7 en el año 2030 en nuestro país, y con una idea de una electrificación más potente, aunque en el documento de estrategia de transición al 2050 no he encontrado la cifra objetivo de los vehículos eléctricos en nuestro país. En cualquier caso, lo que de nuevo tratamos de reflejar aquí este nuevo gráfico es que las previsiones de la demanda varían sustancialmente en función del analista o de la institución que lo realice. Aquí tenemos tratado de recoger de este informe que cito, pues diferentes previsiones o estimaciones de futuro de empresas como Roland Berger, como Oliver Wyman o como McKinsey o el Boston Consulting Group, donde se ve que va desde un floor, desde un suelo de un 10% a un 40-50%. Hay que tener en cuenta que estos son penetración o ventas anuales de vehículos eléctricos, y por tanto el stock de vehículos eléctricos crecerá, pero crecerá en total a un porcentaje claramente menor. Lo que decía en este apartado al comienzo es que se observa un cambio de tendencia, donde las tasas de crecimiento anuales han ido variando del 2015 al 2020 de un 30% a casi un 50% que se espera para el periodo del comienzo de esta década del 2020 al 2050. Y en el gráfico de la derecha se trata de reflejar ese crecimiento exponencial con unas curvas que crecen casi en vertical a partir de mediados del año 2025. De hecho, tengo que decir que en uno de los informes en los que participé o dirigí en la Universidad de Deusto sobre la movilidad eléctrica y sobre las alternativas de vehículos de energías alternativas, haciendo una aplicación al caso del País Vasco, veíamos que probablemente en el entorno del año 2025 podría darse un break-even, un intercambio, una igualdad de precios, no de los costes de combustible, sino de lo que se denominan los costes totales de operación para el propietario, el total cost of ownership. Y esto parece que de alguna manera hay una cierta idea en este momento de que a mediados de esta década probablemente encontremos ese cambio de tendencia llevado por esta disminución de los costes. Bien, ¿cuáles son, digamos, una vez situados el tema general de que no podemos perder de vista el vehículo eléctrico en un contexto de movilidad amplio y más global, y teniendo en cuenta también la penetración de los vehículos eléctricos, que todo apunta que están ahí y que irán creciendo, aunque ya hemos visto que de forma desigual, tanto en Europa como en el mundo?
¿Cuáles son los componentes de vehículos eléctricos? Bueno, lo primero que hay que decir, aunque sea una cosa bastante obvia, es que los componentes de un vehículo eléctrico y de un vehículo de combustión interna son muy diferentes. Aquí he utilizado un documento de VS que ya tiene 2 o 3 años, pero que realmente me sigue pareciendo muy interesante, donde despieza un Golf de motor de combustión interna con un vehículo eléctrico, un Chevrolet Bolt, que hasta cierto punto son similares en peso, como iremos viendo, pero que a lo largo de los gráficos que iré poniendo se irá mostrando un poco la diferencia, no solo de los materiales, sino también de los componentes. La estructura de estos dos vehículos son muy distintas y realmente en el vehículo eléctrico el equipo fundamental es la batería eléctrica y el motor eléctrico, y realmente es un equipo mucho más sencillo técnicamente en cuanto a número de partes y de componentes que el vehículo de combustión interna, que tiene lógicamente el tanque de combustible, el motor de combustión, etcétera, y todos los mecanismos para la tracción del vehículo. Esto se puede reflejar en estos gráficos, donde se ve cuáles son los componentes de los suministradores de primera magnitud o de primera línea, los suministradores más importantes o primeros que tiene el vehículo, y vemos que en el vehículo eléctrico, que sería al lado de la izquierda, el Chevy Bolt, los suministradores de batería tienen un porcentaje muy importante, tienen un grado de participación mucho mayor. También lo tienen la electrónica del vehículo, de tal manera que se puede decir que los vehículos eléctricos van a tener más microchips y más componentes eléctricos y electrónicos que un motor de combustión interna. Y los otros suministradores disminuyen y por tanto hay, como se ve, un peso mucho más determinante de la batería y de los componentes electrónicos y eléctricos del vehículo. Por otra parte, son vehículos con menos partes móviles. Aquí en este despiece que hace este análisis de VS, de 35 a 167, que es otro punto para considerar que vamos a tener una concentración de minerales y metales en un conjunto de componentes más reducido. Este gráfico, siguiendo el mismo informe, refleja un poco la composición de la batería, y aquí ya entramos un poco en los metales que forman parte de esa pack de la batería. Aquí vemos el aluminio, el grafito, el acero, el hierro, el cobre, cobalto, níquel, manganeso, litio y otros. El litio se puede observar que es un 2% en peso, y por tanto, cuando volvamos sobre este punto, refiriéndonos a otros estudios y a otros temas, veremos que el litio, que en volumen absoluto su producción mundial es del orden de 80.000 toneladas, mientras que la del aluminio viene a ser 60 y la del hierro se saca de todas las escalas con 1.200 millones de toneladas año de producción en el año 2018, realmente tendremos que ir distinguiendo la criticidad y la importancia que tienen estos minerales, no tanto por su importancia en valor absoluto en algunos casos, sino por su necesaria participación en el vehículo. Lo mismo de alguna forma similar pasa con el motor eléctrico, y aquí vemos un despiece del motor y también los componentes, el desglose de los componentes, donde hay una novedad, y por eso he puesto este gráfico, donde tenemos motores de imanes permanentes. Aparecen dos tierras raras bastante conocidas, que son el neodimio, el boro y hasta cierto punto el disprosio, que aparecen también en los motores de imanes permanentes de los generadores eólicos, y que da lugar a todo el tema de la dependencia de materias raras. Vuelvo a insistir que depende de la tecnología, que ya en la clase anterior lo puse de manifiesto haciendo referencia a los diferentes tipos de tecnología de multiplicadores o de embrague directo o de conexión directa entre el generador eólico y el motor eléctrico. Pero en fin, aquí para centrar el tema respecto al vehículo eléctrico, vemos que en los motores de imanes permanentes aparecen las tierras raras. Otro elemento que ya mencioné es la presencia de mayor volumen de semiconductores y de chips, en definitiva, en un vehículo de tracción eléctrica y de baterías respecto a un motor de combustión interna.
y se trata de ilustrar también en este gráfico esa mayor presencia, y hay que tener en cuenta, aunque en esta clase luego veremos, toda la relevancia que tiene la industria de los semiconductores y la importancia decisiva en las cadenas de suministro y en la fiabilidad de la fabricación de los mismos. Por tanto, digamos que vamos también a una dependencia no solo por los elementos minerales o metales, mejor dicho, en la batería y en el motor eléctrico, sino también por la electrónica del vehículo. Profundizaremos ahora un poco en los temas de minerales y metales, y al hilo de esto iré también exponiendo algunos elementos respecto al litio, el cobalto, y refiriéndome también a otros puntos que creo que son necesarios en una reflexión sobre este tema. De nuevo sigo con la comparación entre un vehículo eléctrico y uno de combustión interna, y lo que se puede apreciar es que en términos de peso, al lado izquierdo tenéis 1.600, que es 1,6 toneladas, 1.600 kilos, pues se ve la importancia de elementos como el hierro, el acero, y en menor medida el aluminio, el cobre, el grafito, el manganeso, y luego las tierras raras que decía. Pongo esto de manifiesto porque cuando hablemos de la cadena de suministro y de la cadena de valor, no podemos dejar de olvidar que el énfasis que está poniendo la Comisión Europea y otros países a los que me referiré al final es más bien en materiales críticos, fundamentales, etcétera. Pero, digamos, no dejemos de perder de vista que materiales como el hierro, como el cobre, son cada vez más necesarios, y que, aunque su incremento en volumen absoluto no será tanto como el del grafito o el litio, o las que se espera de demanda para estos metales, sin embargo, sí lo será también importante en minerales de base o minerales que podríamos decir más tradicionales o más usados. Bien, traigo aquí de un estudio detalladísimo, de un estudio ya académico, que hace un despiece de 6, 7 tipos de vehículos, unos eléctricos, otros de combustión interna, y no voy a entrar evidentemente en todo el detalle que hay aquí. El que esté interesado, con mucho gusto tenéis ahí la referencia, pero se la paso por si me envía un correo, que realmente vuelvo un poco a la idea. En peso siguen siendo básicos los materiales básicos, valga la redundancia, los metales básicos, pero empieza a haber materiales que tienen en peso a lo mejor una importancia en el vehículo de 1 kilo o incluso de gramos, que son necesarios. Volveremos sobre este tema hablando de los elementos de sustitución en las baterías de ion litio, pero me interesaba dejar aquí esta idea. Estos gráficos están sacados de este artículo que a mí me ha parecido interesantísimo, muy documentado, porque analiza el despiece de varios tipos de vehículos eléctricos y no eléctricos, y aquí tenéis un poco la idea de qué de qué elementos de la tabla periódica están involucrados en los vehículos eléctricos. Son evidentemente los que están coloreados. La intensidad del color muestra la intensidad de peso o la importancia relativa de peso en el vehículo, pero lo que quiero mostrar aquí es que vamos a una transición energética donde necesitaremos los metales de una forma mucho más amplia e importante, tanto desde la cadena de suministro como luego trataré de transmitir, en mi opinión, respecto a la creación de una cadena de valor en nuestro país. Bien, en cuanto a la diferencia de nuevo entre lo que es el crecimiento en términos relativos y en valor absoluto, pues los tenéis aquí. Estos serían en el caso de que hubiese un mundo 100% eléctrico de repente, ¿cuánto aumentaría la demanda de litio, la de cobalto, la de grafito, la de níquel, la de las tierras raras, la del aluminio, la del cobre? Ya se ve que hay de 2.500% a un 20% del cobre. Esto es una hipótesis, digamos, nunca mejor dicho, de trabajo, es decir, que se trataría de visualizar, en el caso de una conversión simultánea de toda la flota de vehículos, qué es lo que pasaría. Y a la derecha tenéis elementos en relación con el tema de reservas. Respecto al tema de reservas, no entraré hoy en ello, pero sí mencionaré un interesante estudio de Fraunhofer Institute que sistemáticamente, al analizar los elementos y metales para las nuevas tecnologías, es más amplio,
que para la transición energética va sistemáticamente para cada elemento poniendo el incremento de demanda y el grado de concentración. Pondré un ejemplo para el litio. Bueno, ahora bien, para ir centrando también un poco ideas, ¿qué metales son aquellos en los que en los análisis se están mostrando que puede haber un mayor incremento, una mayor dependencia? Pues aparecen unos sospechosos habituales que serían el litio, el cobalto, el grafito. Y luego en los motores eléctricos, las tierras raras famosas que acompañarían también al tema de la generación eólica. Voy a centrarme ahora un poco en el litio, porque hay unos componentes de ánodo y cátodo en las baterías de ion litio que hoy por hoy parece que por lo menos a 5 o 10 años vista van a ser predominantes en el sector, aunque incluso este fin de semana en alguna publicación, una entrevista al CEO de Celentis hablaba de las baterías de estado sólido, pero que las veía a partir del 2030, pues veremos que muy brevemente en los componentes del ánodo y el cátodo de una batería de litio. Tiene el ánodo el de grafito, el cátodo que tiene diferentes componentes activos. De hecho, en uno de los gráficos que pondré luego, en la argot anglosajón se empieza a hablar de cathode active metals, de metales activos en el cátodo, el electrolito, que son de carbonatos de litio, y el separador que es necesario. Y aquí hay un electrolito que realmente puede causar algunos problemas y de hecho hay unas diferencias entre las baterías de ion litio para los móviles y para componentes como los ordenadores de los vehículos eléctricos. Recalcando esta idea de la necesidad de minerales para las baterías y de que incluso en las baterías hay numerosos elementos críticos de acuerdo con la definición de la Comisión, recordemos es su importancia o implicación económica y el riesgo de que se rompa la cadena de suministro, que hay mayor riesgo en que la cadena de suministro se interrumpa y por tanto no haya una continuidad. Y la continuidad, si pensamos en términos económicos, no es tanto porque tenemos que fabricar un motor, sino porque en la transición energética vamos a sustituir esos consumos de combustible por una inversión recurrente en motores, en baterías, en vehículos eléctricos, en generadores eólicos y fotovoltaicos. Veis ahí los componentes que son el grafito, el silicio, el titanio, el niobio, el cobalto y el litio, como elementos críticos definidos de acuerdo con los criterios de la Comisión, pero luego aparecen los metales básicos más clásicos, como el cobre, el aluminio, el manganeso. De nuevo, diferencias en los materiales entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión interna, y de nuevo la idea de que en términos relativos hay ciertos metales que van a variar mucho. Esta tabla, me detendré un momento en ella porque creo que es interesante. Debido a los riesgos del cobalto y debido también a unas tendencias que si acaso en el coloquio podremos entrar en ellas, que es no solo los criterios de sostenibilidad y de gobernanza en la minería, en la metalurgia en Europa, sino también ahora hay criterios que yo creo que se empiezan a hablar cada vez más de ellos, que es que Europa no debería de importar minerales o metales de países en los que los criterios de sostenibilidad no se cumplan de forma similar a los que tenemos en Europa. Esa asimetría trata de defender que haya una minería sostenible y, por tanto, metales como el cobalto están en el ojo del huracán porque se producen en un país en un 60, 70, 80%, donde los criterios parece que no son muy rigurosos en términos de contratación de personal o de criterios medioambientales. ¿Por qué digo esto? Porque aquí veréis que aparecen unas siglas que NMC 111, NMC 433, NMC 532, etc. Y más abajo aparecen ya otras nomenclaturas que están ligadas a tipos diferentes que no son las de las baterías de ion litio. En esos componentes activos del cátodo está no solo el litio, sino también el níquel, el manganeso y el cobalto. Y si veis, la primera es 1-1-1 y esa notación significa que esas baterías tienen un tercio, un tercio, un tercio
de níquel, manganeso y cobalto. En la siguiente habría un 40% de níquel, un 30% de manganeso y un 30% de cobalto. Pero vayamos a la última de la serie de NMC 811. Ahí, como veis, la filosofía es ir hacia baterías donde el níquel tenga mucho mayor peso que el manganeso y sobre todo que el cobalto. Se trata de ir reduciendo el cobalto, de ahí que en los análisis que hacemos y en los estudios que tenemos, la gente también empiece a preguntarse qué estructura de componentes metálicos puede haber en las baterías, incluso de ion litio, en el horizonte de 5 o 10 años, y por tanto, cómo puede ir cambiando la demanda de esos metales. Esto lo tenéis aquí representado gráficamente, no, lógicamente no me voy a detener en ello, pero lo pongo para tratar de ilustrar. Si vais al eje horizontal, veréis que va desde el 2018 hasta el 2040 y se ve como el color que aparece al principio, que es de los componentes en cobalto más elevados, pues va disminuyendo, prácticamente desaparece. Y aparecen componentes como el 811, que sería el azul, que en el año 2040, según esto, sería predominante. Es decir, que es una tendencia que parece que está ahí para quedarse y que tendrá implicaciones sobre la demanda de diferentes materiales. Otro tema a considerar es qué peso tienen estos metales en el uso final. Ayer o el otro día en la clase general sobre minerales y metales para la transición energética ya puse de manifiesto la importancia relativa de los metales en el uso final, poniendo un cuadrante donde había metales que estaban muy concentrados, por ejemplo, el grafito, en unas determinadas aplicaciones o equipos de la transición, mientras que otros eran mucho más transversales, y el caso más recurrente es el cobre, puede ser el aluminio. Bien, también es interesante ver el producto, el metal, que estamos utilizando en baterías, si va a tener usos alternativos o si va a estar focalizado solo en las baterías, porque eso significaría un monopsonio hasta cierto punto, un único comprador para ese metal. Mientras que si tenemos una diversidad de aplicaciones, habrá una diversidad mayor de compradores y el mercado en principio será distinto. Bueno, pues aquí tenéis el caso del litio. Este es un estudio interesantísimo de Fraunhofer, encargado por la Agencia Alemana de Minerales y Metales, que el acrónimo alemán es DERA, y lo pongo ahí. El año, no sé si 21 o 22, no me dio tiempo a comprobarlo, pero realmente lo que trato de mostrar aquí es que si veis del año 2010, el 13 al 19, el uso de litio a nivel global en baterías se espera que aumente, y que el uso en cerámica, por ejemplo, en vidrio o en polímeros, disminuya porcentualmente. Es decir, que se espera que el litio, por eso yo creo que hablamos tanto de litio, tenga un mayor peso en la demanda a costa de otros usos. Decía que yo hice hace 2 o 3 años un artículo con Espí de la Torre para Economía Industrial, sobre que yo creo que fue un primer paso en el análisis de este tema, de los metales para los vehículos eléctricos fundamentalmente. Y ahí analizamos varios, y una cosa que hicimos fue, utilizando los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, calcular los famosos índices de Herfindahl-Hirschman, que para los que hemos trabajado muchos años en el sector energético y en lo eléctrico sabemos que es un índice que tiene mucha relevancia, porque se utiliza desde el punto de vista regulatorio para medir la concentración de un mercado eléctrico, por ejemplo. Este índice es un índice que básicamente coge las cuotas de mercado de cada productor, lo eleva al cuadrado y normalmente no, está entre 1 y 10.000. Y a medida que el índice es mayor, el grado de concentración es mayor. De hecho, las opiniones de las comisiones reguladoras en Estados Unidos pues utilizan ciertos umbrales para analizar el grado de competitividad de la industria o del sector. Me detengo un momento en esto porque me parece interesante, dado que creo que este índice, junto con otro que analiza Fraunhofer y que se refiere más bien al riesgo del país utilizando indicadores del Banco Mundial, y utiliza estos dos para hacer una combinación del riesgo o de la ruptura de la cadena de suministro, pues he cogido este que es para el litio, ¿no? Para coger y centrar un poco también las ideas.
el informe analiza otros metales y para cada uno de ellos va calculando. Pondré, si no recuerdo mal, también el del cobalto. Bueno, veis que del 2010 al 2018, en el caso del litio, el índice ha pasado de 2.600 o 2.700 a 4.000. Es decir, que curiosamente, a pesar de haber más demanda, a pesar de que el precio ha aumentado, que no entramos aquí en precios, hay una tendencia a concentración en el suministro del litio. Por tanto, es un elemento importante que aboga a una idea que expresaré luego, que es convertir la cadena de suministro para nuestro país en cadenas de valor, en cadenas que creen valor, economía y empleo y idea de clúster a lo largo de lo mismo. Bueno, este lo tenéis aquí para el cobalto. Veis que en el cobalto se ha mantenido más o menos estable, pero parte de unos valores superiores, de los 5.000 a 5.300, más o menos tal, pero ya es un grado relativamente elevado, ¿no? Me parece que por encima de 2.500 ya el umbral del índice de Herfindahl-Hirschman empieza a ser objeto de atención. Naturalmente, un monopolio tendría un valor de 10.000. Bien, esto lo voy a saltar y voy a más o menos, creo, prácticamente a terminar esta parte con esta transparencia. Aquí lo que trato de reflejar, cogiendo este estudio, que es completísimo y que recomiendo al que quiera profundizar en esto, que lo lea todo lo posible, realmente el tema de para unas baterías de ion litio, qué componentes necesitamos y qué cantidades habría en demanda en el año 2018 y qué cantidades se esperan en 3 escenarios. Los 3 escenarios de Fraunhofer realmente hacen una cosa para mí muy inteligente y es coger los escenarios del panel intergubernamental de cambio climático, que son escenarios socioeconómicos, que vienen a ser una serie para mí de escenarios de Shell, donde analiza la demografía, la evolución de la economía, etcétera, y en base a eso traza sendas que tienen un carácter de tendencia global general que creo que es de interés. Bueno, ellos de todos los escenarios del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, eligen 3 o 4 y de estos 3 ya se ve aquí. Hay unos, si veis el cobalto, pasa de 12.000 a 311.000, se multiplica por 10 en el 2040. En el otro escenario 270.000 y en el escenario que es el de la senda, digamos, más bien fósil, donde la transición energética no avanza globalmente a la velocidad deseada para cumplir con el límite del 1,5 o 2, pues ya se ve que es muchísimo menor que en los otros escenarios. ¿Por qué pongo esto también? Porque en las discusiones que yo creo que se pueden y se deberían generar en nuestro país sobre este tema de los metales y minerales y de la minería y la metalurgia a futuro, deberíamos de tener en cuenta no tanto a lo mejor la importancia en valor absoluto de las demandas, sino también la necesidad. Y por tanto, lo que sí se ve, y no me detengo más en esto, es que para el cobalto, el níquel, si cogéis el níquel en el año 2018 y en el escenario de combustibles fósiles, que sería el menos avanzado en transición, aumenta también, aumenta porcentualmente mucho más. En el manganeso, y si nos fijamos, los valores son de 11.000 a 102.000 en el escenario, entre comillas, menos demandante de ese metal en la transición energética. El de litio se multiplica por 10 en el escenario más, entre comillas, pesimista, y el del grafito de 21 a 196. Pero fijémonos que en el grafito, en un escenario de sostenibilidad, que yo creo que son escenarios que decimos que son muy ambiciosos y en el fondo poco realizables, pues se multiplicaría de 21 a 1 millón. Por tanto, este cuadro para mí es muy interesante porque estamos diciendo aquí, el mensaje que puede dar es que en todos los casos aumenta la demanda de minerales, incluso cuando la transición no va a la velocidad del 1,5 o de los 2 grados. Bien, la cadena de suministro. Bueno, en este entorno realmente decir lo que voy a decir puede parecer redundante o muy simplista, pero creo que hay que empezar a transmitir la idea de que la cadena de suministro no empieza en las fábricas de gigabaterías. O sea, la mayor parte de los análisis en los documentos empieza en la investigación minera. Y yo creo que ese es un reto que tenemos pendiente aquí y me atrevo a lanzar esto como una idea de debate y una idea de propuesta.
hacer énfasis en este asunto de que la cadena de valor empieza conociendo los recursos que tenemos. De hecho, cuando me referiré a algunos otros casos de países, ya inciden más en el tema de conocer los recursos que hay. Bien, yo diría que en el caso tiene unos componentes de la explotación minera, de la metalurgia, que trata de lograr extraer los materiales mediante procesos químicos o químico-físicos para llegar al metal, luego la fabricación de ese metal, de los componentes y de los equipos para llegar a una celda fotovoltaica o para llegar a un cátodo de batería, necesitamos tener la minería del litio, la minería del cobalto, etcétera, incluso con tasas de reciclaje que se esperan que aumenten. Esto lo he sacado de un informe interesantísimo de Estados Unidos. Luego me referí un poco a Estados Unidos porque he dicho que en la clase anterior no me dio tiempo y me parece que aparte de los temas más específicos de la charla sobre los minerales, me parece que en este tipo de charlas o de clases sería bueno, por lo menos viniendo desde el tipo de enfoque que creo que debemos darle a estas conferencias, también trasladar algunas ideas para propuesta o debate. Esto está sacado, como digo, de los Estados Unidos. Y ahí ya, afortunadamente, pone o pinta una imagen de las raw materials, ¿no? Donde aparece el litio, el cobalto, el níquel y el grafito, más o menos los metales de los que siempre estamos hablando de forma más o menos recurrente. Si veis ahí pone critical gap, y es la purificación y la preparación de metales, que en el lenguaje ingenieril de nuestra rama pues sería la metalurgia, ¿no? La metalurgia extractiva o la metalurgia de afino, de refino. Bien, esto es lo que identifica a Estados Unidos como un eslabón crítico en su cadena. ¿Por qué? Porque no solo en las tierras raras es China, después del cierre o de la disminución de producción en Mountain Pass de tierras raras en su país, sino que también se ha desplazado los procesos metalúrgicos de obtención de las tierras raras a partir de los minerales. Y por tanto identifican esto como un elemento crítico en su cadena. Por eso yo creo que si los leemos y hacemos un debate que creo que sería interesante en la propia escuela y en la Politécnica sobre este tema, deberíamos de analizar más esto y de analizarlo además de forma recurrente, no solo de un momento hacer una foto, sino de tratar de que esto cree un observatorio, o cree una institución, o cree un networking, como se dice ahora, de elementos que nos permitan estar siguiendo este tema. Bueno, pongo esto como elemento de la cadena de valor para recalcar lo que pienso. Hay un informe interesantísimo, es de enero, muy reciente, de una institución que es Transport and Environment, donde aboga por la creación de una industria de baterías en Europa. Si recordáis, ya cuando era comisario el español, ahora no me acuerdo el nombre, es abogado del Estado, bueno, esto como lo están grabando, no, antes sí. Bueno, ya recuerdo en conferencias que se hablaba de la alianza de baterías en Europa y de la creación de una industria de baterías en Europa. Y el énfasis se puso en que Europa fabricase las baterías para los vehículos eléctricos, ¿no? Y por tanto el énfasis fue así. Ahora, afortunadamente, esa idea de las baterías también se va trasladando aguas arriba. El Cañete, efectivamente, gracias. Arias Cañete. Bueno, yo recuerdo una conferencia suya, una participación en no me acuerdo en qué foro, donde precisamente fue la primera vez, y hace años ya, que oí hablar de la Battery Alliance, ¿no? Y bueno, pues esto de la Battery Alliance ha ido cobrando cuerpo y ha ido cobrando peso. Bueno, pero la idea aquí es que se trata de que el 100% de las baterías, según este esquema y este objetivo, se fabriquen en Europa, pero también que los cátodos de batería, no el 100%, pero más de un 60% se fabrique en Europa, y que el litio refinado en más de un 50% se lleve a cabo en Europa, y que el reciclado incremente, pero las estimaciones que hacen estos análisis, fijaros que llegan a un 6% de litio, que creo que en la actualidad está en un 2%, etc. Por tanto, el reciclaje y la economía circular, por supuesto, y hay que incidir, y es otro elemento importante de desarrollo para estudios, conocimiento, incluso para la formación de los futuros ingenieros, pero creo que no podemos confiar en el reciclaje para satisfacer las necesidades de la transición energética. Bueno, este es un gráfico de las
baterías que puede haber en Europa. Y este gráfico lo pongo desde el mismo informe, pero para mí es muy interesante porque si voy a la parte superior tiene una cadena de suministro, una cadena de valor. Los raw materials, los metales activos, la fabricación de la batería, la integración y el reciclaje. Creo que es muy interesante porque abajo sí aparecen los metales, el litio, el manganeso, los cátodos, etc. Creo que esta idea debemos de defenderla. Y en este aparece por primera vez la minería en Europa. O sea que en la cadena de valor ya no solo aparecen las fábricas de gigafactorías que hay en Europa, que hay varias y en este informe están descritas las que hay en Europa, que están curiosamente fundamentalmente en el este de Europa, en Hungría o en Polonia y en el este de Europa. Hay pocas de momento. Los fabricantes de automóviles han ido pivotando, me parece a mí, hacia el este de Europa para fabricar las baterías. Bueno, y ya termino, porque me quedan 10 minutos, a ver si lo hago en 5. Realmente algo que yo he titulado aquí, que viene de la clase anterior, consideraciones sobre enfoques y estrategias. Bueno, el enfoque de la Comisión Europea, lo voy a mencionar, pero yo creo que es bastante conocido, pero me gustaría referirme al de Estados Unidos, a Japón y a Alemania. Y en España hace un apunte. Bueno, para Estados Unidos, para Europa, ya lo he dicho varias veces que es un metal crítico, y aparecen aquí los que la Comisión consideraba materiales críticos en el 2020, que revisa cada 3 o 4 años y va actualizando esa lista con una metodología donde esos dos componentes se tienen en cuenta. Entran algunos metales y salen otros. El plan de acción de la Unión Europea pasa por desarrollar cadenas de valor resilientes. Habla de cadenas de valor, no de cadenas de suministro. Al contrario, como veremos en Estados Unidos, que habla de cadenas de suministro. Habla de reducir la dependencia mediante la economía circular, antepone, como vemos, la economía circular, pero ya todos los estudios que yo he visto muestran que los porcentajes de reciclaje, bien utilizando reciclaje del final de la vida del equipo o bien incorporando material reciclado en la producción de ese equipo, no van a satisfacer el 100% de la demanda. Pero la filosofía de la Comisión es incidir en el reciclaje. Para mí debemos de tenerlo muy en cuenta y desarrollarlo, pero no por eso decir que las materias primas minerales primarias o vírgenes, como se dice ahora en algún documento, pues realmente tengan que ser descartadas. Bien, y reforzar la producción y la preparación de materiales críticos en la Unión Europea, con los adjetivos de que sea sostenible y responsable, y diversificar suministros con suministradores responsables y sostenibles. Si entramos aquí luego en preguntas o en un debate de este tema, creo que es muy importante respecto al grado de inversores, al tipo de inversores y al tipo de países que invierten en Europa. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, cuando uno empieza a entrar en esto, realmente encuentra que ya hace 8 o 10 años se han puesto sobre este asunto por su preocupación, yo creo, sobre todo por la relevancia de los materiales para la industria de defensa y aeroespacial, ¿no? Yo diría que fundamentalmente arrancó ahí. Y el Departamento de Energía del Department of Energy de los Estados Unidos ha desarrollado unos criterios y una estrategia respecto a este tema, que está aquí y que no lo voy a... Pero realmente muy recientemente, o más bien recientemente, porque esto creo que es de febrero del año 21, o sea, hace más o menos un año, pues, o 2 años, realmente el presidente lanza una orden ejecutiva para establecer cadenas de suministro fiables y resilientes. Y por tanto, digamos que este es un tema que no está solo en Europa, sino que está también en Estados Unidos. Y más recientemente, los que sigáis el mundo de la energía, sabréis que se ha promulgado en agosto del año pasado una Inflation Reduction Act, que trata, por un lado, de reducir la inflación, pero por otra, de aumentar el crecimiento en Estados Unidos y de subvencionar, fundamentalmente con créditos y con incentivos fiscales, el desarrollo de las energías renovables. Y esto está creando un problema en Europa, porque está llevando la demanda, o sea, está atrayendo más fabricación de minerales
y de equipos y componentes para la transición, Estados Unidos, que está siendo ahora un competidor formidable, y no por la vía de tarifas, sino por una vía de incentivos positivos. Eso sí, utilizan mucho más, con el estilo americano, las desgravaciones fiscales. Bien, Japón. Japón desde hace años empezó con una agencia que era similar, en mi opinión, a la Agencia Internacional de Energía en los años 60, luego pasa a meter el gas en eso en los años 60 y ahora, creo que desde hace 10 años, incluye en esa actividad de la agencia el suministro resiliente y eficaz de las materias primas minerales. Muy interesante porque yo creo que hay ideas que deberíamos en el país de debatir y de entrar en un estudio. Por cierto, que la Academia de Ingeniería junto con la Conferencia de Directores de Escuelas de Minas de España, estamos concluyendo ya, que espero que vea la luz en un mes o dos, un estudio sobre el papel sobre los minerales en la transición energética y en la digitalización y el papel de la minería y la metalurgia, donde de forma lo más rigurosa posible, el documento está teniendo 250 páginas, estamos tratando de poner de manifiesto un poco la situación, las ideas y las referencias que hay sobre este tema. Bueno, en el caso de Japón hay aquí cosas muy interesantes, ¿no? Japón realmente de recursos es una isla muy poco dotada y siempre ha dependido mucho de todo tipo de recursos externos para su desarrollo económico. Bueno, pues esta agencia lógicamente hace lo que hasta cierto punto a mí me recuerda que se hizo en España con el Plan Acelerado de Centrales de Carbón, que algunos que estáis aquí recordaréis bien, y se creó una empresa que era del ámbito privado y otra pública para localizar inversiones de carbón en el exterior, para establecer cadenas de suministro y contratos y para asegurar el suministro. Yo creo que deberíamos, esta puede ser una idea, por ejemplo, en el caso de Japón la tienen, pero otra que tiene, por ejemplo, es el tema de financiar y soportar bien con equity público-privada empresas que estén en la fabricación de metales de la transición energética. Y otra idea que a mí me parece muy interesante que saco de los documentos de Japón. Hay una combinación de crear unos joint ventures donde participa el ministerio correspondiente de su ramo y la iniciativa privada para hacer investigación de recursos. A mí esto me parece una idea importantísima porque para este estudio que comento hemos buscado cuál es la actualización del inventario de recursos minerales en España relativos a la transición y yo creo que podemos avanzar muchísimo en ello, muchísimo. Bueno, termino un poco con esto. Esta es la tabla periódica, que uno con estas conferencias vuelve a la tabla periódica, pero al final la química resulta ser una cosa importante, y donde veis en amarillo los metales que esta organización japonesa considera que deben de seguir, que también debe de tener stocks estratégicos, etcétera, ¿no? En función del diferente tipo. Pero de nuevo se ve que es un porcentaje muy elevado de la tabla periódica. Y nosotros tenemos una hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales, que sin duda para mí es un avance, pero que deja, digamos, bastantes hitos a futuro por hacer. Y que cuando uno lo mira con detalle, yo creo que el camino sería coger esos hitos y desarrollarlos, analizarlos e implementarlos. Y con esto ya no entro más y muchas gracias por vuestra atención. Gracias por vuestro interés y ahora estoy a vuestra disposición. Bueno, pues ahora entramos en el turno de preguntas. Existe un micrófono encima de la mesa, que es un micrófono que capta perfectamente bien el ambiente, pero necesitamos que habléis un poquito más alto para que lo oigan también las personas que están al otro lado. Pues, ¿alguno quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta, por favor? Alberto Carbajo creo que quería decir. En primer lugar, Supongo que se oirá, ¿no? Si dice Alfonso. creo que en primer lugar quería felicitar a Lori, que ha hecho una presentación interesantísima. Y me da muchísima rabia, me he enterado de esto porque lo he recibido en el colegio.
no es sonido, pero parece ser que ha habido una previa. El caso es que sí que hay una, o sea, casi todas las conferencias, la charla, las han tenido, sobre todo al principio, en una comparación entre toda la dirección interna y desde el punto de vista no de los combustibles, sino de los componentes o los materiales para los combustibles y el motor eléctrico. Pero hay que empezar a pensar, porque yo no soy defensor de esto, pero hay que empezar a pensar del motor de hidrógeno, que quizás se pueda situar a medio camino, pero habrá que ver. Yo es que creo que, o sea, el hidrógeno tiene otras funciones, o debe tener otras funciones más importantes que la movilidad, que tiene sus soluciones específicas mejor. Eso luego hay otro tema que no tiene nada que ver con la movilidad, pero sí con la transición energética y sobre todo con la formación, y es el papel en el futuro va a tener el fósforo. Lo has mencionado, es un minutito muy poco, ¿no? Pero el fósforo va a que haya una tendencia al crecimiento, pues es posible que en el año 2050 estemos entre los 9.000 y los 10.000 millones de habitantes. Es evidente que eso va a necesitar pues, una seguridad alimentaria, que en parte va a proceder de los fertilizantes. Bueno, yo creo que el fósforo va a tener que jugar un papel clave en el futuro. Pensando en la necesidad de materias primas, yo creo que hay que incorporar. Obviamente, si estamos hablando solo de la movilidad, o lo que sea, quizás no, pero el fósforo es un elemento clave. Bueno, pues muchas gracias. Vamos, realmente el tema del hidrógeno, efectivamente, yo creo que es un tema también a abordar. De hecho, en la clase anterior, luego uno de los asistentes me hizo una pregunta respecto a los componentes de metales que tienen los electrolizadores, ¿no? Cosa que, bueno, yo de momento no lo he estudiado, ¿no? Si he mirado más lo del hidrógeno desde otro punto de vista de costes o de elementos sustitutivos, por ejemplo, hay un estudio que recomiendo muy interesante de la Asociación Internacional de Academias de Ingeniería, CAES, que hemos hecho, bueno, yo he participado fundamentalmente, bueno, en parte en casi todo, pero sobre todo en un capítulo del hierro y el acero, y realmente ahí el hidrógeno, a lo largo de todo el informe, se va decantando que la electrificación y el hidrógeno como vectores, sobre todo en aquellos sectores industriales más difíciles de disminuir las emisiones por la vía de electrificación. Por tanto, yo creo que sí, que ese es un tema a mirar. Y el tema del fósforo, cuando decías eso, me acordé de este informe, porque hay un capítulo sobre la agricultura del futuro y la descarbonización de la agricultura, y yo creo que probablemente este tema, si no de forma amplia, y yo creo que sí, lo miraré, yo creo que debe de estar referido ahí, ¿no? Os enviaré o te enviaré este informe porque creo que puede ser de interés. Esto a mí, de otra manera, me lleva a una ampliación del alcance de lo que estamos mirando en estas conferencias, que están sobre este tema centrado en la transición, pero que quizás bueno, pues sería interesante promover quizás un estudio que amplíe los temas de los minerales y metales y la cadena de suministro y de valor, no solo a la transición, sino también a otras actividades económicas. Creo que eso es un tema como se dice ahora, de largo aliento, o sea, muy amplio y complicado, pero creo que desde el punto de vista de completar, por así decirlo, el alcance, creo que es de interés. Que aunque España salga mal en el fósforo. Sí, sí, bueno, lo que... Hombre, yo creo que desde... Yo creo que una cosa importante no es solo analizar un tema, sino también yo creo que es importante, por así decirlo, el seguir tratándolo, ¿no? O sea, el seguir tratando. Una pregunta más. Sí, yo
En línea también a la que comenté la jornada anterior, muy interesante además también la aportación de tener en cuenta el hidrógeno. La disponibilidad futura de materia prima, ¿tenemos o hay algún estudio comparativo entre lo que es disponibilidad de materia prima crítica con respecto a lo que es la demanda futura de producción de vehículo eléctrico, hidrógeno, otro tipo de productos críticos de cara a nuestros objetivos 2030-2050? Sí, yo los que conozco son este último que es reciente del Fraunhofer Institute, donde al ir es además un informe interesante porque no solo aborda los elementos de la transición energética, sino las nuevas tecnologías, ¿no? O las tecnologías rompedoras o las tecnologías de futuro, ¿no? Incluye, por ejemplo, la aeroespacial, incluye además, cuando analiza las tecnologías, no las analiza aisladamente, sino las analiza en el sentido de clúster, o sea, del conjunto de tecnologías, por ejemplo, para la movilidad o para la electrificación, ¿no? Por tanto, yo creo que es interesante porque de esa manera sale como una especie de criterio de tabla de input-output, ¿no? Está arrastrando sectores relacionados con ese elemento y, por tanto, la demanda total va a ser de metales, será más fiable. Bueno, pues en ese estudio va poniendo, si no recuerdo mal, el valor de reservas, que creo que utiliza fundamentalmente datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, que creo que casi todo el mundo utiliza, y respecto a los escenarios, pues calcula los años de producción que daría para eso, ¿no? En cualquier caso, hay un elemento que yo en alguna conferencia lo he mencionado y que no abordo aquí ni en general es más difícil de abordar, que es el papel de los precios en el tema de la demanda, ¿no? O sea, realmente ha habido una crisis en el 2010-2011, ha habido una subida de precios de ciertos metales muy importantes, eso ha estimulado la inversión y ha aumentado la producción, ¿no? Entonces, bueno, ahí, aparte del elemento básico que es típico, ¿no? Es decir, lo mismo que el gas o el carbón, decíamos, pues los informes de BP, ¿no? El Reserve Production Rate, ¿no? Hay tantas reservas y tanta producción y con eso, si ceteris paribus se mantendría tantos años, pues eso yo creo que se puede encontrar en esto. Creo que también en informes de los Estados Unidos, de los servicios geológicos, y también yo diría que no lo he analizado, pero creo que es importante también analizar en el pasado qué efectos han tenido las variaciones de precios sobre el incremento de la demanda. Perdón, de la producción, o sea, del aumento, o sea, que aparecen más reservas, se investiga más, etcétera, ¿no? Porque empieza a ser atractiva la exploración y la producción. ¿Alguna otra pregunta? Muy alineado con la pregunta anterior en cuanto a lo que son los productos de futuro. O sea, no sé, había una de las tablas que incluso no sé si era el níquel, pero uno que en el punto más positivo, ¿no? En el más sostenible, pues multiplicábamos casi por 500 lo que era la producción desde el 2018 hasta el 2050. Sí. Multiplicamos por 500, yo soy un industrial infiltrado aquí, soy menos, pues sí que tenemos que hacer agujeros para conseguirlo solamente en el níquel, y eso no significa que en el 2050 hasta ahí hemos ido, pero desde ese año necesitamos esa cantidad, ¿no? Es sostenible desde un punto de vista, ahora ya que solamente nos fijamos en la parte eléctrica y en el vehículo eléctrico, es sostenible el agujerear de esta forma. Bueno, yo creo que hay dos conceptos de la sostenibilidad respecto a la pregunta. Una es si hay recursos y reservas suficientes para atender esa demanda. Y segundo, si esas explotaciones son sostenibles, ¿no? Entonces, yo creo que con los criterios medioambientales de autorización que en general hay en Europa, a mí me parece que los criterios de sostenibilidad, digamos, están ahí y hay que cumplirlos y estarán ahí, ¿no? Y cada vez, además, yo creo que irán mejorando. Es decir,
de la misma manera que históricamente ha ido mejorando, por ejemplo, la disminución de partículas o de emisiones en muchos sectores, yo creo que la tecnología y la regulación irán impulsando unas explotaciones cada vez más sostenibles. Pero yo creo que deberíamos de partir de que eso se necesita y ponernos en marcha. O sea, por otra parte, hay que tener en cuenta que el escenario ese de sostenibilidad probablemente sea un escenario que yo creo que lo mismo que hace el IPCC del 1,5, hay tal el gap entre las emisiones declaradas o comprometidas y las necesarias para el nivel del 1,5, que realmente son escenarios que yo creo que van perdiendo no fiabilidad, porque están hechos, yo creo que seriamente con rigor, pero digamos que como probabilidad de ocurrencia yo creo que son relativamente bajas. No sé, en alguna de las charlas que queden, supongo que abordaremos algún tema de fondo, como qué pasa cuando se sale cuando estas cosas salen de una pizarra y de una escuela técnica a la realidad. Es que vamos a ver, yo es que me pongo un libro en estos temas, pero es que los europeos somos unos cínicos, pero integrales. Y aún así somos responsables solo entre comillas, del 10% de las emisiones. Estamos montando un show de estos que vamos, yo creo que no sé, pienso, ya tengo unos cuantos años de una cierta experiencia y negra por estos temas, que no se lo creen ni el que lo sabe. Pero es que cuando esto se lo presentes, cuando tú intentes extrapolar esto a la India y a la China, que son los responsables de 50-60% de las emisiones, y no te quiero ni contar, cuando lo extrapoles a África, la que tenemos montada es de órgano. Pero de órgano. Sí. Eso sí, en Europa sacaremos una legislación totalmente fundamentalista, pero si seríamos talibanes. Por ejemplo, con el cinismo de que aquí se prohíben las explotaciones, en España sabemos que tenemos gas de esquisto, pero cuidado, no vamos a hacer explotaciones a ver si se va a mover un poco la tierra y las vamos. Eso sí, lo compramos de Estados Unidos y lo traemos aquí. Entonces, pues, no sé. A mí en toda esta película me falta el realismo. Yo creo que principalmente porque el realismo no da votos, pero bueno, eso es es muy grave el tema. O sea, el tema es serio cuando nos planteamos que en el 35 alguien sale diciendo que no se van a fabricar vehículos de combustión. Yo le decía ahora a Julián, y, oye, haciendo el otro día leía que un Abrams M1 se mueve con una turbina de gas de 1500 kilovatios. Pero es que habrá que cuando alguien se vaya a meter en una guerra con alguien, habrá que planificar una infraestructura de puntos de recarga, no vaya a ser que se queden los tanques y poderse mover. Joder, es que de verdad. Bueno, yo creo que hay una cosa que es las tendencias, digamos, globales y los compromisos a nivel global, que yo creo que se enmarcan todos dentro de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático y las famosas COP, ¿no? Las conferencias de las partes, donde de ahí van saliendo una serie de tendencias que yo creo que por una parte tienen, como se diría, una ambición política y que es difícil porque es a lo que se aspira y hay presión para que cada vez sea más. Pues en la conferencia de París del 2 al final fue el 1,5, si no recuerdo mal. En fin, hay, bueno, pues. Y luego está la realidad del camino, ¿no? La realidad del camino que cuando uno mira las transiciones energéticas del pasado, que no tenían los mismos compromisos, la misma finalidad, pues han tenido sus altibajos y que han llevado tiempo. O sea, vamos, hay un famoso libro de Smith sobre Energy Transitions, que a mí me parece muy bueno, que realmente muestra, para mí una de las conclusiones que saco es que en el cambio de estructura de energías primarias la unidad de medida es la década y no el año. Por lo tanto, eso yo creo que vaya por delante. Ya he comentado que hace un año así, que di una conferencia sobre el tema de la neutralidad climática, pues estuve mirando los datos reales de las emisiones
publicados por Naciones Unidas y los compromisos, y hay un gap, una brecha, una diferencia cada vez mayor entre lo que debería de ser y lo que es, ¿no? Y eso ya está como repetido también en los informes de la agencia, etc. Ahora bien, dicho eso, hay que tener en cuenta que ya no son solo los objetivos en Europa de eficiencia, de disminución de emisiones y de renovables, sino que hay una ley europea de neutralidad climática, que yo creo que tiene, aquí no hablo con mucho rigor, pero creo que es el equivalente a un reglamento, o sea que es de aplicación directa, no hace falta transponerla. También es cierto que, por ejemplo, ahora se está discutiendo una cosa que creo que es buena porque es un ejercicio de realismo de la necesidad de materias primas, que es la Critical Raw Materials Act, ¿no? Que se sabe poco, pero que la Comisión Europea lo ha lanzado. Y por tanto eso vamos a ver qué criterios o cómo se enfoca y qué se da, y probablemente pues a lo mejor en la primavera tenemos, no sé si un borrador o una ley. Dicho eso, por un lado está, digamos, los planteamientos globales y por otra lo que tenemos en Europa, que tenemos un marco de actuación bastante definido, ¿no? Y en España también, porque tenemos un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, consecuencia de esto, una estrategia al 2050, etc. Entonces, para mí, yo creo que el tema es, por un lado, analizar las cosas con rigor y hacer aportaciones que permitan que nuestros políticos o el legislador modifique cosas que posiblemente, bien por el realismo o bien porque técnicamente no fueron a lo mejor suficientemente profundizadas o estudiadas, etcétera, tenga sentido modificar, cambiar. Y por otra, que para mí el gran tema es la oportunidad industrial de la cadena de valor. O sea, realmente esta tendencia está ahí, como se dice ahora, para quedarse. Y por tanto, si creamos metalurgia, minería, industria asociada, ingenieros que sepan del asunto, instituciones tecnológicas, agencias que realmente sigan este tema con rigor y que realmente sea un elemento que sea de asesoría y de información rigurosa a los que toman las decisiones, cosa que yo creo que todavía aquí tenemos bastante que avanzar, pues eso sería muy positivo. Pero al final podemos, por ejemplo, el tema del hidrógeno, pues discutir que eso será difícil que disminuya, que a lo mejor las economías de escala no son tan aparentes como parecen, porque una vez que empiezas con las economías de escala, a lo mejor técnicamente no se puede trasladar miméticamente una cosa de 1 megavatio a 5, a 10 o a 100. Bueno, pero dicho eso, si tú miras lo que está haciendo Alemania, Francia, etcétera, o sea, en esa tendencia tienes que subirte y tienes que trabajar y tienes que desarrollar, porque es lo mismo que las fábricas de baterías. O sea, al final no paramos de hablar aquí, pero realmente cuando miras las que hay están en el este y en el norte de Europa, incluyendo Suecia, que es para mí es un ejemplo de una sociedad que nadie duda de que es avanzada, moderna y tecnológicamente muy competente, y tiene una minería estupenda y tiene unos elementos de... Está, vamos, bueno, también, pero quiero decirte que, bueno, para responder un poco a la pregunta, que yo creo que tenemos un marco general que podemos discutir si nuestra participación en las emisiones globales realmente compensa todo este esfuerzo, porque como economista pues no deja de ser un esfuerzo marginal en el nivel global. Si pones el 10, pues bajas al 1, al 1, un 2, respecto al 100, pues vale. Puedes considerarlo casi una derivada, un vamos, marginal, pero el marco europeo y el marco español está ahí. Lo podremos adaptar, modificar e inteligentemente trabajar sobre él. Y yo creo que debemos de hacerlo como técnicos. Pero por otra parte, yo creo que lo que hay que tratar también es de ver que esa tendencia, me repito, deberíamos de aprovecharla desde el punto de vista industrial, tecnológico y de conocimiento. Un poco en la línea esta, creo que sí, el marco global está, pero en juicio no está aterrizado la realidad sociológica
hacia la realidad, digamos, urbanística de nuestro país, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, los coches, las recargas de los coches, pues, si se hacen recargas rápidas, pues ya en primeras, que no se hacen muchas, y tal. Pero si quieres hacer recargas lentas, nosotros no tenemos, como en Inglaterra, la distribución de las casas y todo lo que es un garaje que puedas enchufar. No, es que si nosotros hiciéramos, por tanto, no podemos acudir a un sitio y tener el coche 7 o 8 horas, como tendríamos si nuestro garaje es nuevo, es nuestro. Pero si nosotros pretendemos recargar el coche en 20 puntos iguales horas de la carga lenta, no nos vale toda la red de distribución, hay que cambiar la red de distribución. Y eso es que Madrid tiene la mejor red de distribución. Sí, pero está hecho, se llama una gran distribución para desarrollar. pero hay que cambiar toda la red. Esto Sí, no es barato. Pero Un punto de recarga continua rápida, porque eso es de otro día. Sí, sí. Son 50 kilovatios. sí, sí. 50 kilovatios. 50 kilovatios. Pero si tú pones 4 puntos, son 200. 200 es más que la demanda de esta escuela. Más que la de del edificio. Y hay 12 millones de vehículos. ¿Y qué vas a hacer? Y aparcan en la calle. ¿Qué vas a hacer? 12 millones de puntos de recarga. Mira, es que me da la risa. Pero yo- Vamos a ver. Bueno, yo, 30 me parece, no sé, me parece imposible. bueno, yo para esta conferencia miré, como era de vehículos eléctricos, y al principio fui poniendo un poco la demanda. En España, los últimos datos, tenía un gráfico que luego no encontré, que me parece que era la VERE de la Asociación Europea, pero al final encontré otros donde la matriculación, no el stock de vehículos eléctricos, incluyendo híbridos enchufables, pues en España está por debajo del 10%. Mientras que, bueno, en su momento, cuando estaba en la Cátedra de Energía de Deusto, pues hicimos un estudio sobre el tema de la electrificación en países como Noruega, etcétera, y Noruega, por una serie de cosas fiscales y tal, pues debe estar en el 70, el 80%. Y Alemania está en el 20, 30, o sea, hay una banda, nosotros estamos por detrás. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Pues que yo creo que el analizar las cosas con rigor desde el punto de vista técnico, deberíamos de hacerlo más y de que se conozca, porque realmente, como dicen en Europa, una decisión informada, ¿no? Evidence-based, pues puede ayudar mucho a evitar decisiones erróneas. Pero bueno, ya habrá oportunidades. Bueno, Pues, gracias a vosotros. Finalmente, hablando de hidrógeno, lo que he comentado, la próxima conferencia, que es el jueves 16 de febrero, titula Gases renovables, biogás e hidrógeno. Por tanto, ahí podemos estar en el hidrógeno. Daros las gracias a los presentes, a Eloy y a los del más allá, por ahí. Y nos vemos en la próxima, que será en la aula, en el aula Fausto del Villar. Muy bien.